Saludos a todos. Vamos a hablar sobre las bases generales de la fisiología médica. Primero que nada, es importante hablar sobre los niveles de organización estructural en el cuerpo humano. Los 6 niveles de organización estructural son químico, celular, tisular, de órganos, sistemas y finalmente el organismo. El nivel de organización químico se refiere principalmente a la constitución del átomo y cómo la unión de varios átomos conforman moléculas y así sucesivamente. El nivel celular, vamos a hablar entonces un poco de lo que es la célula. La célula es la unidad embriológica, morfológica, fisiológica y patológica de los seres vivos. Acá en este diagrama vamos a tener una célula con sus partes. Las principales partes de la célula son la membrana plasmática, que es lo que rodea a la célula. Va a estar constituida principalmente por una serie de proteínas transportadoras y por una membrana lipídica. ¿Ok? Acá en este punto es importante que posteriormente revisen un video sobre la constitución de la membrana plasmática y sobre el modelo del mosaico fluido. Este video va a estar disponible en el aula virtual. Entonces, siguiendo en el mismo orden de ideas, otra de las partes importantes de la célula es el citoplasma. El citoplasma va a estar constituido por las organelas. Entre las organelas tenemos las mitocondrias, tenemos el aparato de Golgi, tenemos los peroxisomas, el retículo endoplásmico liso, rugoso, y también tenemos unas estructuras que se llaman citoesqueletos, que es lo que le permite mantener la forma de la célula. También tenemos una estructura muy importante que se llama el núcleo, el cual está contenido el material genético, y tenemos el nucleolo. La célula puede tener varias formas dependiendo de la función que vayan a ejercer. Tenemos, por ejemplo, el músculo liso. Las células tienen forma alargada o fusiforme. Tenemos las neuronas, que son de forma estrellada, el óvulo, que tiene forma esférica, el músculo estriado, que las células son cilíndricas, las células hepáticas tienen forma poligonal, las células de la piel tienen forma plana, forma filiforme los espermatozoides y ovaladas los glóbulos rojos. Ahora, pasando al siguiente nivel de organización, tenemos el nivel tisular. Son grupos de células y material circundante que trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Existen 4 tipos básicos de tejido en el organismo: el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Acá tenemos un ejemplo de un antebrazo y parte de brazo, ¿verdad? Que está constituido por varios tipos de células y de tejidos. Tenemos que está constituido por tejido adiposo, por tejido muscular, cartilaginoso, por tejido conectivo fibroso, y también está constituido por células sanguíneas. ¿Okay? Y este tejido óseo. A nivel de órganos, que es el siguiente nivel, los órganos son estructuras compuestas por 2 o más tipos de tejidos, poseen funciones específicas y generalmente tienen una forma característica. Y a nivel de sistemas, un sistema está formado por órganos relacionados entre sí con una función en común. Un sistema está formado por órganos relacionados entre sí con una función en común. Por ejemplo, el sistema digestivo está constituido por glándulas salivales, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, hígado, vesícula y páncreas. Su función es la degradación y absorción de alimentos.
El nivel de organismo es el nivel más alto de los niveles de organización. Todas las partes del cuerpo humano funcionando en conjunto constituyen un organismo. Acá tenemos los 11 sistemas del cuerpo humano: sistema tegumentario, esquelético, muscular, nervioso, endocrino, linfático, digestivo, urinario, cardiovascular, respiratorio y reproductor. La fisiología, como definición, es la ciencia que estudia las funciones corporales, es decir, cómo funcionan las distintas partes del cuerpo. La fisiología humana es la ciencia que estudia las funciones mecánicas, físicas y bioquímicas de los seres humanos, de buena salud de sus órganos y las células de las cuales están compuestas. Acá tenemos un diagrama de las ramas de la fisiología humana, comparada, del deporte, trabajo submarino, alimentación, aviación, clínica y climatofisiología. Claude Bernard fue un científico que hizo grandes aportes a la fisiología. Él decía que los seres humanos, o los seres más simples, tienen sus células en contacto con el medio exterior. En el caso de los seres más complejos, sus células viven rodeadas por el medio interno del líquido extracelular, cuya composición es muy constante y asegura condiciones físicas y químicas estables que permiten la vida de las células. Entonces, acá tenemos un diagrama de lo que es el medio interno, recordando que esto es aplicable para los organismos más complejos o los seres más complejos. Entonces, acá tenemos que el medio interno está constituido por el líquido intracelular, que es el que está dentro de la célula, y el líquido extracelular, que es el que está fuera de la célula. Principalmente, ellos están divididos en líquido intravascular o plasma, que está dentro de los vasos sanguíneos, y el líquido intersticial, que es el que se encuentra en el intersticio o en el espacio intercelular o entre las células. Acá tenemos otro diagrama de la organización del cuerpo, que el 40% del peso corporal está constituido por proteínas en un 18%, por grasas en un 15% y minerales 7%. Por otro lado, el agua corporal total es el 60% del peso corporal, en el cual el líquido extracelular constituye un 20%, que sería un tercio, y el líquido intracelular un 40%. Dentro del líquido intersticial está un 15% y el plasma sanguíneo un 5%, que estos dos entonces son los que van a conformar el líquido extracelular. El volumen sanguíneo total es un 8%, es constituido por el hematócrito, que es el volumen de eritrocitos y los leucocitos. Acá la estimación del volumen de agua en los compartimentos corporales, que es más o menos similar al diagrama anterior, con los porcentajes. Y acá tenemos un problema. Estime el volumen de líquido extracelular de un sujeto cuyo peso corporal es de 70 kilos. Esto sencillamente tienen que aplicar una regla de 3, guiándose del diagrama anterior. Yo los invito a que lo revisen y lo traten de hacer, ya que en el cuestionario de la evaluación este problema les va a salir y es importante que lo entiendan para poder responder correctamente. Acá tenemos la determinación de los volúmenes de los líquidos corporales. Fíjense, aquí están los volúmenes, Acá tenemos la medición directa, que quiere decir, algunas soluciones que se utilizan para poder determinar la cantidad de volumen. Y acá la medición indirecta, que es a través de fórmulas. Esta es la que me interesa que manejen, para poder entender mejor y poder resolver el problema anterior. Les invito a que las revisen y cualquier cosa pueden consultar en el foro de dudas e inquietudes.
Por otro lado, vamos a hablar un poco de lo que es la concentración, es la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución. Esa es la concentración. Por otro lado, vamos a hablar de la tonicidad. La tonicidad es la capacidad de una solución para modificar el volumen de las células mediante la alteración de su contenido de agua. Acá tenemos un ejemplo de tres situaciones diferentes. Acá el medio extracelular está isotónico, es decir, tiene una concentración de solutos similar al interior de la célula, por lo tanto se mantiene un equilibrio entre los líquidos. Tenemos esta segunda situación en el que el medio extracelular está hipotónico, es decir, tiene menos concentración de soluto, ¿okay? Y por lo tanto el líquido va hacia donde hay mayor concentración de soluto. Entonces la célula se hincha o se edematiza, se llena de agua. Y acá el caso contrario, en que el medio extracelular está hipertónico, es decir, con mayor concentración de soluto, y entonces la tendencia es que el líquido salga de la célula y se deshidrate. Entonces acá tenemos un poquito más específico la tonicidad, que es isotónico, equilibrio dinámico, paso constante de agua, forma y volumen. Hipertónico, mayor concentración de solutos en el exterior de la célula pierde agua, es decir, se deshidrata, e hipotónico, mayor concentración de solutos en el interior de la célula. Y acá tenemos los diagramas ya explicados anteriormente. Acá las presiones, que son fuerzas que determinan el movimiento de agua entre los compartimientos. Tenemos la presión hidrostática, que es la presión que ejerce el agua o solvente en reposo sobre el recipiente que lo contiene. Presión osmótica es la presión que debe ser ejercida sobre la solución para evitar la entrada del solvente. Y presión oncótica es la presión ejercida por las proteínas plasmáticas, que hace que el líquido se mantenga dentro del compartimiento. Acá tenemos otro diagrama donde explica las concentraciones de solutos del líquido extracelular y del líquido intracelular. Este diagrama, fíjense que las barras más oscuras representan el líquido extracelular y las barras más claras el líquido intracelular. Acá tenemos el sodio, fíjense que es más concentrado en el líquido extracelular que en el intracelular. El potasio es al contrario, está más concentrado en el líquido intracelular. El cloro más concentrado en el líquido extracelular, igual que el bicarbonato más concentrado en el líquido extracelular y las proteínas plasmáticas. Esta relación es muy importante, ya que más adelante vamos a ver el transporte a través de membranas celulares y es importante entender este juego de concentraciones. Acá hablando un poco de la homeostasis, es la concentración del equilibrio, es la condición de equilibrio o balance que se da en el medio interno del organismo. Es un proceso dinámico que se da en el medio interno. Acá tenemos los sistemas que contribuyen a la homeostasis: el hígado, pulmones, tracto gastrointestinal, sistema endocrino, nervioso y riñón. ¿Sí? Y bueno, acá tenemos los sistemas de retroalimentación, que siempre hay una señal que es recibida por un receptor, va al centro regulador y hay un sistema de respuesta y modifica la respuesta para controlar la situación. ¿Okay? Posteriormente, acá tenemos también otro diagrama que explica más o menos lo mismo: receptor, señal de entrada, centro regulador y una señal de salida y un efector para controlar la situación. Y acá tenemos algunas situaciones donde se pone en juego la homeostasis y entonces cómo ocurre la regulación. Les invito a que lo revisen detenidamente. ¿Sí? Retroalimentación positiva y negativa. ¿Okay? Bueno, esto es todo por ahora. Cualquier duda, no duden en consultar al foro de dudas e inquietudes. Muchas gracias.